22 de marzo, Día Internacional del Agua. Acumulación y sequía. Las presas. El falso dilema. Hay un movimiento mundial antirrepresas que sembró en México, de manera adelantada para unos y tarde para otros, el quiebre con el modelo hidráulico, este que es favorito de los gobiernos y la industria de la construcción, represas sobre ríos y crear embalses artificiales. En México, sobre todo en el sureste y occidente, el movimiento antirrepresas ha demostrado no solo lo caduco del modelo de gestión del agua, sino que las cortinas y el concreto aceleran el proceso de evapotranspiración, que contribuye a dos motivos de preocupación global: insuficiencia de agua y contribuir al efecto invernadero, ese que acelera el cambio climático. México recibe alrededor de 1.488 millones de metros cúbicos al año de agua de lluvia. 67% cae entre junio y septiembre en el sureste: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. Pero el 73% se evapotranspira y regresa a la atmósfera. 22% escurre por los ríos o arroyos y 6% se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Sin embargo, el crecimiento poblacional y la inyección de concreto en núcleos de vivienda urbana atrofia el flujo natural de los cauces. Entonces, México tiene 475,000 millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año, por lo que está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. Si a esto se suma cómo se gestiona y distribuye el agua, el estrés hídrico aumenta, pues la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, contabiliza 5,000 presas, más bordos de terracería no inventariados y una muy deficiente medición de aguas subterráneas en combinación con pozos profundos sin regulación por parte de las industrias. Son 181 represas las que contienen el 80% del agua y la regulan. De 13 regiones hidrológicas de las que se organiza el agua en México, como se visualiza el nivel de disponibilidad desde el año 2012, el panorama no es alentador. En 2019, la ingeniera ambiental Alessia Cachardurain adelantó al medio perimetral.press que la sequía es un escenario poco explicado y utilizado con fines políticos por los gobiernos que manifiestan que si no hay agua es porque no llovió, lo que es falso. Al día de hoy se ha comprobado ya desde hace muchos años que en materia hidráulica es la técnica menos eficiente para almacenar agua. ¿Por qué? Y sobre todo en países en un contexto climático como el nuestro. No estoy hablando de cambio climático, no, simplemente por ser países localizados en la porción tropical, ¿ok? Uh-huh. Y por el tipo de radiación solar que tenemos, nuestro clima, al ser un clima cálido tropical, ocurre que la tasa de evapotranspiración es mucho más alta que la tasa de precipitación, lo cual al día de hoy las presas en este contexto como el que está Jalisco genera que hay una gran pérdida por evapotranspiración de las presas, ¿sí? Entonces estamos perdiendo agua solo por el mero vapor de agua que se pierde. Hay 19 modelos distintos que estudian el cambio climático y después de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún, hace 12 años, dos contextos fortalecen el argumento de que las presas son un modelo caduco. El calor crece secando suelos y las temperaturas del aire provocan mayor evaporación. La ingeniera ambiental, quien egresó del ITESO y laboró en la Universidad Nacional Autónoma de México, dejó de manifiesto que una presa, ya sea de almacenamiento que se maneja con compuertas o hidroeléctrica, es la peor técnica de almacenamiento y más en una zona como los Altos de Jalisco, que ya es considerada semidesértica. Visualicen un río corriendo, del caudal que ustedes quieran, pero siempre es en un río perenne, es decir, que durante todo el año lleva agua, independientemente de si en el último año o en ese año o en los últimos años estuvo lloviendo sobre esa sección del río que están imaginando,
y en ese momento se coloca una barrera, un bloque, y entonces lo que hace es detener por completo o reducir en el mayor porcentaje el escurrimiento de ese río, y entonces pues se empieza a llenar, ¿no? De abajo hacia arriba empieza a inundar. Eso es una presa, esa agua que va escurriendo. Creemos o nos han hecho creer que el agua que lleva un río, que después puede ser retenida con una barrera artificial como una cortina de una presa, esa agua es diferente o no está conectada con el agua que fluye debajo de nuestros pies. Y como es un agua que vemos en la superficie, que nuestros ojitos pueden ver, así como el agua de lluvia que podemos ver que cae exactamente en el lugar donde yo estoy o en el lugar donde a mí me interesa, creemos que el agua que lleva ese río que fue represado, es decir, el agua que está en esa represa, se debe exclusivamente o mayoritariamente a la lluvia que le cayó ahí encimita o en la zona, lo cual es completamente incorrecto. A este argumento estrictamente técnico se suman las violaciones a los derechos humanos a comunidades y pueblos que se acumulan durante la construcción y administración de una presa. Para 2022, el periodo de estiaje correrá bajo el argumento de escasez, porque aunque toda el agua de la presa El Zapotillo esté dispuesta para Jalisco, tras el acuerdo con el gobierno federal y el poblado de Temacapulín, el teórico beneficio no llegará aún. Todavía falta definir el bombeo o elevación del afluente para que abastezca el área metropolitana de Guadalajara. Este año, el abastecimiento será de nuevo a través de pozos profundos, esos que surten pipas privadas, sin que nadie regule cuánto se saca día con día. UDG TV, Canal 44, Jade Ramírez. 22 de marzo, Día Internacional del Agua.